Llevo un rato ya que he salido de Acapulco, se está haciendo de noche, queda una hora de luz, hora y media, ahora yo creo. Y llevo un rato mirando a ver si acampo, pero obviamente aquí acampar es complicado. Hola, ¿cómo está usted? ¿No está Iván o Pati? ¿Iván o... ¿No están? No, dígame. He mirado en mi mapa personal porque resulta que Olga Ferro, que me ayuda en muchas cosas, desde hace ya mucho tiempo está poniendo en un mapa en Google Maps todas las invitaciones que me hacéis unos y otros. Si no sabéis lo que es una locura, son muchísimas. Entonces voy mirando ahí y he visto que tengo una invitación en un pueblito pesquero, no sé si es pesquero, pero en una playa, yo creo que es pequeña, y está como a 2 horas de aquí. Es que estoy como a 2 horas, yo no sé, ¿está peligrosa la carretera desde Acapulco hasta allá o no? Y hay una vibra ahí, algo me dice que tire para allá. No, está tranquilo. Está tranquilo, si llegara en 2 horas o así, ¿le parece bien o no? Son Iván y Pati y me ha atendido la mamá de Iván y me ha dicho que sí, y que la carretera está bien. Allá está, y usted tiene una habitación para mí, ¿verdad? Sí, claro. Pero... me habla cuando llegue. Yo le hablo cuando llegue. Es lo de siempre, o sea, no es lo mismo conducir de noche que se te haga un poco de noche. Pero se me va a hacer un poco de noche, quedan 2 horas de trayecto, yo creo que queda 1 hora de sol. Vámonos. Bueno, pues nada. Esto de las invitaciones que me hacéis es una cosa de locos, la verdad. Muchas gracias a todos. Esto es una invitación que me genera curiosidad. No por la invitación en sí, que no es por el hecho de que me inviten, sino por lo que dice el mensaje. Así que allá que voy. Bueno, esta carretera ya es la que nos llevará hasta Oaxaca. Este pueblo se llama San Marcos. Hay luna llena. Hay luna llena. Bueno, quedan 45 minutos. 15 minutos quedan. Y yo pues realmente estoy cansado. Ya tengo ganas de llegar. Llegamos sanos y salvos. Nos encontramos ahorita en Playa Tortuga, en Marqueria, Guerrero. Es una región, se llama la Costa Chica, es una de las 7 regiones del estado de Guerrero y es el 4º polo turístico del estado. Guerrero tiene mala fama en el resto de la república principalmente. Yo siento más que son noticias amarillistas. Esta región es muy tranquila, tenemos muchos kilómetros de playa virgen, están las playas vacías, estás muy aislado. Ha habido otras épocas en las que a mí por lo menos me han alertado de asaltos, retenes. Mira, es normal que ahorita tengamos retenes. Hay una policía, se llama policía comunitaria, es una policía del pueblo y hace retenes. Gracias a todos, que vaya bien. Gracias, chao, buen viaje. Si tú llevas droga o llevas armas, pues seguramente te van a detener y te van a remitir. Pero si no tienes nada que deber, vas de paseo, vas de turista, pues sola, te hace una revisión y sigues por tu camino. Estamos en una zona espectacular, una costa espectacular y sin embargo está muy poco desarrollada, ¿no? Sí, no tiene una promoción, una publicidad correcta. Normalmente estos lugares se van conociendo de boca en boca. A pesar del calor, tengo muchas ganas de moto. Ahora aquí hay una playa espectacular, virgen, estáis súper tranquilos. Te puedes tomar el tiempo a lo mejor de estar aquí charlando conmigo. Si viniera el súper desarrollo, sabes que esto cambiaría, ¿no? Sí, es cierto. Cambiaría mucho al punto como llegó Acapulco, creo yo. Sin embargo, es un desarrollo de trabajo, que cada quien pueda llevar un poco de pan a cada día de su casa. Eso es algo muy bueno, creo yo. ¿Cuánta gente trabajáis aquí? Le podemos dar trabajo a 12, 14 personas y en temporadas altas hasta 36 personas. Pues más a gusto con arbusto, la verdad. Fue un acierto antes de ayer, seguir de noche y llegar aquí. Y es un acierto porque así amanecí ayer aquí y estuve todo el día aquí. ¿Y qué hice? Pues básicamente nada. Mirar el mar, así como ahora, comer rico, muy rico, espectacularmente rico. Es gloria de estos mares. Todos los días van los buzos a sacar langosta, opciones, todos los productos del mar. ¿Y te lo traen directamente aquí a la playita los pescadores? Directamente, vienen vivos, es un beneficio. Pero conocí el sitio.
Estoy orgulloso de mi gente, de que somos muy cálidos. Somos unas personas que nos gusta empatizar fácilmente y tratar al cliente pues como si fuera nuestro invitado de honor. Lo bueno es que no hay nadie, es que está vacío. Y eso siempre es un gustazo. Así que nada, bueno, que estoy muy contento. Primero porque estos días me están viniendo muy bien para el pie. Tengo muchas ganas de hacer ruta off-road y berenjenales. Pasa que tengo el pie todavía pues, no está al 100, entonces me voy a cuidar un poco para tenerlo bien, porque la verdad es que tengo muchas ganas de estar a full y darle gas. Y nada más, y hoy vámonos hacia Masunte. No sé si voy a llegar hoy o no. Toda esta zona es zona afromexicana, que me parece súper interesante, la verdad. Nuestros ancestros, fueron africanos. Hay una historia de eso. Vamos a incorporarnos a la costera, que no es costera la verdad, pero bueno, dirección Masunte, y ya vemos un poco qué hacemos. ¿Os parece bien? Y estoy intentando averiguar cómo se llama esta ciudad, pero... Bueno, ¿dónde estamos? El campesino. En la época colonial llegó un barco lleno de africanos, esclavos, que encalló cerca de Collante. Y al mismo tiempo estaban huyendo esclavos indígenas. Y fue cuando ya hubo la mezcla del mexicano y el negro. Entonces ya salió esa raza afromexicana. Punta Maldonado, Pinotepa Nacional. Bueno, a ver, vamos a centrarnos. O sea, yo debo ir para allá, pero es que me aburro. O sea, me aburro mucho de ir todo el rato por donde va todo el mundo. Entonces, de repente Punta Maldonado me seduce, porque yo creo que esta es toda esta zona que es como afro-mexicana. Pero claro, estoy viendo que si voy para allá ya no vuelvo, o sea, ya no hay, tengo que volver por donde he venido. O meterme en berenjenales de arena, de bla, bla, bla. Y tengo el pie... Qué pesado soy, de verdad, ¿eh? O sea, es que no me soporto. O sea, toda la vida así vamos a estar. ¿A quién puedo preguntar? Vámonos, ¿no? Igual podía preguntar a ese. ¿Puedes parar? Gracias. Una pregunta. Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Vas a Punta Maldonado? ¿Y allá? ¿Qué hay en Punta Maldonado? Es una de las playas, se podría decir que más bonitas de la costa de Guerrero. ¿Sí? ¿Y ahí hay mucho afro-mexicano? Sí. ¿Sí, no? De hecho hay una ruta así todo, que hay un montón. ¿Sí? Sí. ¿Y luego se puede seguir por la costa o hay que volver hasta acá? Hay que volver hasta acá, debe de conocer uno para salir hasta allá abajo. Hay que conocer, pero está difícil. Pura terracería. ¿Pero difícil terracería o no? Sí, por el peso sí se te va a dificultar. Está hay mucha arena. Sí. Ok. ¿Tienes un canal en Facebook? Sí. ¿Cómo te llamas? Jesús Roque. Gracias, Jesús. Dale. Gracias, de verdad, muy amable. Voy para allá. Vamos a conocer algo, ¿no? Que ir por la principal me aburre soberanamente. Le viene dando, ¿eh? Oye, va bastante mangadete el bueno de Jesús, ¿no? ¿No os parece? Vamos, que yo conozco a varios con motos de 20.000 euros que ya se habrían quedado atrás, ¿eh? ¡Qué crack! Además es muy gracioso porque lleva rodilleras, pero luego va en camisa, sin guantes, sin chaqueta. Yo hasta aquí nomás llego. Ah, ¿que tú te quedas acá o qué? Sí, voy de regreso. Oye, gracias por traerme, ¿eh? Sí, no. ¿Tú eres de acá o qué? No, de hecho soy de un pueblo de Pinotepa. Yo vengo por cuestiones de trabajo. ¿A qué te dedicas, si se puede saber? Soy cobrador. Ajá. Y por eso vengo desde allá hasta acá. A cobrar a estos. A cobrar a todos sobre acá. ¿Pero tú me recomiendas ir por donde hemos venido? Ajá. No lo intento por la costa. No. No debería. Pura arena, ¿no? Mejor no. Oye, pues un placer. Cuídate mucho, ¿eh? Pues bienvenidos a la Costa Chica.
que esto, bueno, a una parte de la Costa Chica, esto es la zona afromexicana de México. Vamos a ver cuánto de África encontramos. ¿Qué tal, cómo está usted? Bien, bien. ¿Aquí hay buena ola para surfear o no? No, ¿de qué lado? Allá, ¿no? ¿Y aquí qué se ofrece? ¿Comer rico? De la langosta la hacemos a la diabla. Qué rico, ¿no? Necesitamos que cheque. Su nombre es Darío. Darío. Me han invitado un mango. Bueno, muchas gracias por los 2 mangos que me ha dado usted. Oh, Están sí. riquísimos, ¿eh? Sí, bien bueno que están. ¿Pues son de acá? Los mangos son de aquí de la Costa Chica. Ajá. Están bien sabrosos y ricos. Y ahora ya sí que estoy como medio en África, porque ahí se comían unos mangos muy ricos. ¡Oh! ¡Qué rico, por favor! Dan ganas de quedarse a acampar, ¿eh? Pero no. Dile corazón que no la quiero. Estamos en la Costa Chica. De la Costa Chica de Guerrero. Quedan pocos días. Oye, En la Costa Chica. y aquí la población es afromexicana. Sí, ¿Y por qué? Y tengo amigos colombianos también, amigos de España. porque aquí hay morenos, hay mucha gente morena y mucha gente chinita, morenita. Quedan pocos días en México y tengo que avanzar. Procura corazón. Porque no está reconocido muy bien. Por eso llega puro mexicano. ¿Y por qué no vienen aquí extranjeros, no? Es casi todo puro No, mexicano. aquí es libre, aquí puede venir el que quiera. Ya, pero Aquí estamos contentos con que venga la gente de fuera. Que no se entere. Que por las noches no dejo de soñar. está riquísimo. Y tengo amigos de Colombia también. Aquí tengo un amigo mío que es colombiano. ¿Y aquí viene usted hoy a pasar el Y día? a pasar el día nada más con la familia. Muy contento con otro nuevo amigo de España que se llama Carlos. Eso es. Orgulloso de tener un nuevo amigo. Gracias. Muchas gracias por atenderme y gracias por los mangos. Por los mangos, sí. Cuando gusta que hay más mangos. Gracias. Muy amable. Carlos. ¿Qué? Pues vámonos de Punta Maldonado. Aunque tuviera el pie bien, que no es el caso, con lo que me ha dicho este chico Jesús, más el calor que hace, que son 37 grados, y ya el primer tacto con la arena ahí en la playa, no me hago el camino por terracería, berenjenales, buscando el ni de coña, vamos. Es que había pensado en ir costeando, pero no, o sea, vámonos a avanzar. Así que vamos a deshacer el camino hecho, vamos a volver a la carretera principal y ahí nos vemos. Nos reincorporamos a la carretera 200, que nos saca de Guerrero para entrar en un nuevo estado, Oaxaca. Bueno, pues adiós Guerrero, thank you, gracias Guerrero, Oaxaca, un estado más. Y a partir de este momento, el día pasa a ser más bien aburrido, porque el trazado no es especialmente divertido y porque por las carreteras de asfalto no suele pasar nada. Va, nos quedan 100 kilómetros a Puerto Escondido y como 150 a Mazunte. Bien, estamos en Puerto Escondido y son las 6:30. Yo creo que voy a seguir recto hasta Mazunte. Bueno, seguimos. Según Google Maps son 54 minutos a Mazunte. Y ya llegamos justo pues a la última hora, como nos gusta. Hay que terminar este tramo aburrido de asfalto y recuperar el pie y empezar a viajar normal, no así todo el rato. Pero ya sabéis que si nos ponemos en modo flipados, podemos pensar eso de que las cosas siempre pasan por algo y que si hemos llegado hasta aquí tan rápido es porque el guionista nos tiene algo preparado. Estoy llegando. In 200 meters, you will arrive at your destination. Qué bonito Mazunte. You have arrived. Thank you. No sé qué hacer. O sea, quiero parar para llamar a mis amigos. Tengo aquí a unos cuantos amigos. Ah, por cierto, amigos que ya conocéis de capítulos anteriores.
Nos vemos en el próximo capítulo. Bueno, mis amigos no me atienden, ninguno. Voy a comer algo allá y pienso un poco, dentro de lo que cabe. Y a partir de este momento, el guionista se apodera de esta historia y nos lleva donde le da la gana, para bien y también para mal. Bueno, estoy en San Agustinillo, que es un pueblecito al lado de Masunte. Y nada, estoy cenando, bueno, estoy esperando a que me sirvan la cena. Y estaba mirando en Booking un sitio donde quedarme. Y siempre es un poco rollo, porque según llegas a un sitio, sobre todo si es de noche, entre que ponerte a buscar por las fotos, nunca sabes si está bien, si está mal, hay diferentes precios, yo intento buscar barato, pero que pueda trabajar, bla, 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 bla. Total, que mientras estaba en eso, ha entrado por ahí, ha entrado así como una flecha Fausto. Al que no tenía el gusto de conocer hasta ahora mismo, y me acaba de invitar a su hotel, que está aquí a 20 metros de aquí. ¿Dónde está el poste de luz? Sí. Ahí enfrente. Ahí está. Justo ahí. Ahí está el estacionamiento. Ajá. ¿Tengo mucha suerte? Tengo mucha suerte. Pero es que aparte de mucha suerte, es que sois demasiado hospitalarios en México. Es muy fácil viajar aquí, de verdad. Muchas gracias. Así que nada, voy a disfrutar de la cena, porque ya no tengo que pensar dónde quedarme, ya tengo dónde quedarme. A la de 3 nos vemos en la habitación. 1, 2 y 3. La verdad es que siempre he tenido mucha suerte. Eso, los que lleváis aquí muchos años en el canal sabéis perfectamente que desde el principio, desde el primer viaje, siempre he tenido mucha suerte para este tipo de cosas. Pero también es verdad que la gente en general sois muy hospitalarios. Y en el mundo en general y en México en particular. Pasamos a modo dron. Sí, ya sé que parece todo más que perfecto. Sin embargo, el guionista lleva un año muy raro y aquí nada termina de salir bien del todo. Fausto tiene que viajar a Ciudad de México y no le puedo dar las gracias en persona, pero me amplía la invitación en punta placer al tiempo que yo quiera y sin pedir nada a cambio. Y siéntete en confianza, quédate el tiempo que necesites, que es un placer. De verdad, es un placer. Sin duda el lugar parece el ideal para editar, descansar el pie y preparar el último tramo por México antes de cruzar a Guatemala. Pero no, de repente algo va a suceder que nos va a romper la armonía y que me temo nos va a dejar sin capítulo la semana que viene. Carlos, dame un momento para verificar una información en el sistema y vuelvo contigo. Ya lo he probado, por supuesto, varias veces, pero lo vuelvo a probar. Nada. Ahora pincha y suelta, nada más. Nada. Ok, Carlos, en este sentido vamos a tener que coordinar una cita para que lo chequee un técnico. Vale, tiene que ser en Ciudad de México. Y para hoy, dame un momento. No, hoy no puedo, no estoy ahí, tengo que meterme en un avión ahora. Bueno, pues segundo Mac que he roto en menos de 6 meses. O sea, si queremos que haya capítulo mañana, voy muy justo, pero lo puedo intentar. Pero me tengo que tener en un vuelo, que estoy justo viendo. Estoy desde Huatulco. Bueno, esto es un despropósito absoluto. Me voy... Hoy es sábado, son las 3 de la tarde. Me voy corriendo a Huatulco, tengo un vuelo a las 4:30. Llego a Ciudad de México a las 6 y pico. Me viene a recoger Sebas. Ya está mi otro ordenador actualizando, que está allí. Y a editar para intentar terminar el capítulo para mañana domingo. O sea, estaba en el puñetero paraíso. El guionista es un cabrón. Pero estaba pensando que igual hay más razones, ¿eh? Lo vamos a conseguir. Vámonos. Ahora nos vamos de Masunte. Yo creo que es como un poco menos de una hora al aeropuerto de Huatulco. Y por supuesto voy justo. Así que vamos a darle. La verdad es que si seguimos con la teoría del guionista y de los flipados y de eso de que las cosas siempre pasan por algo, la verdad es que esta mañana me ha empezado a doler el pie un poco, no mucho. O sea, yo podría vivir con ese dolor toda mi vida, pero obviamente teniendo en cuenta que algo tengo ahí o que puede ser que tenga algo
y que la semana que viene, si todo va bien, me voy a empezar a meter por berenjenales, que va a haber barro y que es muy probable que la moto se caiga y yo pueda caer y bla bla bla, pues oye, a ver si tengo algo, ¿sabes? Que yo nunca me he mirado el pie, o sea, siempre he pensado que era un esguince y que eso se curaba solo y no me he mirado nada, o sea que igual es, ya que voy a Ciudad de México, igual lo lógico es ir y hacerme una radiografía y salir de dudas. Esto es un despropósito absoluto, o sea, con las prisas he salido sin cubrebocas. Todos los pasajeros y usuarios en general deberán usar cubrebocas todo el tiempo. Me he comprado unos cubrebocas muy bonitos. Como consiga que haya vídeo mañana domingo, de verdad he estado... ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un muy buen Uber este, ¿eh? Es un Uber. ¿Cómo te va, Charlie? Pues de salud bien, de amor neutro, de tecnología mal. Esto es una maravilla, Sebastián. ¿Yo por qué tengo tanta suerte? Tu cuarto con cama y baño. Bienvenido a Ciudad de México. Ahora vamos a intentar que haya capítulo mañana, que no está tan fácil. Ahí está el ordenador que se rompió en enero. Ya he encendido el ordenador anterior. Queda 24 horas para que haya capítulo. Lo vamos a conseguir. Pero qué maravilla, ¿no? ¿Ha merecido la pena la visita a Ciudad de México? Claro. Salud. Teniendo en cuenta el escenario de esta mañana, cuando el ordenador ha dejado de funcionar, y esta situación, mal, tampoco está tan mal. No está tan mal. Casi la 1 de la mañana. Se acabó, no puedo más. Está casi todo, ¿eh? Mañana por la mañana hago la voz en off y un par de detallitos más. Exporto, subo a YouTube, hago el thumbnail, pongo el título, las etiquetas, lo comparto en las redes sociales y si todo va bien, a la 1:30 hora de España habremos conseguido subir probablemente el capítulo más costoso de nuestra historia. Y le digo en plural porque Bernardo está de baja, le operaron el otro día y el pobre esta mañana, viendo lo que estaba pasando, pues se ha hecho un súper esfuerzo y me estaba ayudando. Así que si todo va bien, mañana haremos capítulo. Ahora me voy a dormir. 7 de la mañana, ¿eh? A editar. 11, 12, 13. Quedan 5 horas. Y queda la voz en off y todavía unas cuantas cosas más. Bueno, pues son las 10:30 de la mañana y se pone a exportar. Va a tardar un buen rato en exportar, si todo va bien no va a dar error. Después va a tardar un buen rato en subir y después estreno. No he dormido nada, qué desastre. Bueno, chavalería, lo hemos conseguido. Es impresionante que haya hoy capítulo, ¿eh? O sea, de verdad es increíble. Qué paliza. Bueno, me voy a duchar, creo que me voy a afeitar y en 25 minutos tengo que estar listo para el estreno. Gracias a todos los que estáis todos los domingos ahí en el estreno, ¿eh? Y gracias a todos los que me han ayudado hoy y en general en la vida. Seguimos. Siguiente misión, llevar el Apple a Apple Store. Es correcto, necesita checarla el técnico, necesita procurarla, validar qué es lo que sucede. Bienvenido al rack. Si desea ser atendido en castellano, pulse 2. Buenas noches. Buena tarde aquí. Mire, le llamo desde México, soy asegurado vuestro y necesitaba ir al hospital, nada muy grave, pero necesitaba que me actualizarais. Tengo una... no sé lo que tengo un pie mal y necesitaría que me hicieran una radiografía para salir de dudas. Entonces, ¿usted cree que tengo un esguince? Yo creo que tuvo un esguince fuerte, se lo trató y quedó lastimado. ¿Y eso qué hay que hacer? Hay que inmovilizarlo, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo? Hay que darle el tratamiento adecuado. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 semanas, estarlo revisando paulatinamente cada semana.